Después de todo lo que Mateo vivió junto a Jesús, desde el momento en que dejó su mesa de impuestos hasta presenciar la última cena, su historia aún no había terminado. En esta segunda parte, veremos cómo aquel hombre transformado por la gracia fue testigo de uno de los momentos más trascendentales de toda la humanidad, las últimas palabras del Maestro antes de ascender al cielo. Prepárate, porque esta parte revela el propósito final del llamado que cambió su vida para siempre. Este vídeo está pensado para que puedas escucharlo mientras haces tus tareas, trabajas o descansas, dejando que la palabra de Dios hable a tu corazón en cualquier momento del día. Ahora vamos al vídeo. Durante 40 días, la vida de los discípulos cambió por completo. Habían pasado del miedo a la esperanza, del silencio de la tumba a la certeza de la resurrección. Cada encuentro con Jesús resucitado encendía más su fe y les hacía comprender que nada volvería a ser igual. Era un tiempo sagrado, un periodo de preparación para una nueva etapa, donde la promesa del Maestro empezaba a revelarse con un poder que trascendía la comprensión humana. Mateo, que había visto la muerte y ahora contemplaba la vida triunfando sobre ella, comprendía que estaba siendo testigo del cumplimiento de todo lo que los profetas habían anunciado. Aquellos días se convirtieron en una escuela de fe, donde cada palabra de Jesús resonaba con la autoridad de quien ha vencido a la oscuridad. El punto culminante de estos 40 días llegó cuando Jesús reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos, cerca de Betania. Allí, con la serenidad de quien conoce el propósito eterno del Padre, les confió un mensaje que marcaría para siempre la historia del mundo. Eran las palabras que Mateo registraría con especial cuidado. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En ese instante, los discípulos comprendieron que la misión no terminaba con la resurrección, apenas comenzaba. El punto culminante de aquellos 40 días llegó cuando Jesús reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos, cerca de Betania. La brisa de la tarde acariciaba las colinas mientras el Maestro, con mirada serena, les dirigía sus últimas palabras terrenales. Allí, pronunció lo que sería conocido como la Gran Comisión, una declaración que marcaría para siempre el rumbo de la fe cristiana. Con voz firme y llena de autoridad divina, dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Estas palabras no fueron simples instrucciones, eran un llamado eterno, una invitación a extender la luz más allá de las fronteras de Israel, a sembrar esperanza donde solo había oscuridad. La promesa de su presencia constante, «Yo estoy con vosotros», resonó profundamente en el corazón de Mateo, recordándole el significado del nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Mientras hablaba, Jesús alzó sus manos y los bendijo. Un silencio reverente envolvió el lugar. Entonces, lentamente, su figura comenzó a elevarse ante los ojos atónitos de los discípulos, hasta que una nube lo ocultó de su vista. En ese instante, 2 hombres vestidos de blanco se les aparecieron y dijeron: «Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, volverá de la misma manera en que lo habéis visto ir». Aquella ascensión no marcaba una ausencia, sino una nueva forma de presencia. El Maestro no los abandonaba, solo cambiaba la manera de acompañarlos. Su espíritu llenaría los corazones de aquellos que creyeran en él. Los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo. La tristeza de la crucifixión había quedado atrás, transformada en una alegría inquebrantable. En el mismo aposento alto donde habían compartido la última cena, perseveraban ahora en oración junto con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos en la fe. Allí, un mismo espíritu de esperanza los mantenía unidos, aguardando la promesa del Espíritu Santo. Durante aquellos días de espera, decidieron restaurar el número de los 12, símbolo de las tribus de Israel. Fue elegido Matías para ocupar el lugar que Judas había dejado vacío, una decisión que demostraba que la misión debía continuar, sin importar las pérdidas. La fidelidad al propósito era más fuerte que la herida de la traición. Y así, llegó el día de Pentecostés. Jerusalén estaba llena de peregrinos venidos de todos los rincones del mundo conocido. De repente, un sonido como de viento impetuoso llenó la casa donde estaban reunidos. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno, y todos comenzaron a hablar en distintos idiomas, según el Espíritu les concedía expresarse. Aquel momento fue el nacimiento de la Iglesia, no como una institución,
sino como una comunidad viva del Espíritu. Los que antes temían, ahora hablaban con valentía. Pedro se levantó ante la multitud y proclamó con poder que Jesús, el crucificado, había sido resucitado y exaltado por Dios como Señor y Mesías. Mateo, testigo de aquel milagro, observaba cómo el pequeño grupo que había seguido al Maestro se transformaba en una multitud ardiente de fe. En un solo día, 3000 almas aceptaron el mensaje y fueron bautizadas. Desde entonces, compartían todo lo que tenían, partían el pan con alegría y oraban con un mismo corazón. La verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en la comunión. Sin embargo, el crecimiento trajo consigo la oposición. Las autoridades religiosas, que ya habían condenado a Jesús, intentaron silenciar a sus seguidores. Pedro y Juan fueron arrestados por predicar en el templo, pero respondieron con firmeza: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sus palabras mostraban la transformación que el Espíritu había obrado en ellos. El miedo se había convertido en valor, la debilidad en fe inquebrantable. Para Mateo, todo esto confirmaba que el reino anunciado por Jesús era real. No era un sueño, ni una metáfora, sino una nueva forma de vida que se expandía por el poder del amor. La comunidad cristiana crecía en Jerusalén y más allá de sus muros, llevando esperanza a cada rincón. Con el tiempo, Mateo comprendió que era necesario preservar por escrito las palabras y hechos del Maestro. Los testigos oculares no vivirían para siempre, y el mensaje debía permanecer. Así, movido por el Espíritu y por un profundo sentido de responsabilidad, decidió redactar su Evangelio. Su propósito no era solo contar la historia de Jesús, sino revelar su significado, mostrar que Él era el cumplimiento de las promesas hechas a Israel y la luz que guiaba a todas las naciones. Mateo, el antiguo recaudador de impuestos, ponía ahora su pluma al servicio del reino, transformando los registros terrenales en testimonio eterno. La historia de Mateo no es solo un relato antiguo, sino una ventana abierta al poder transformador de la gracia divina. Aquel hombre que alguna vez fue temido y rechazado por su oficio de recaudador de impuestos, se convirtió en uno de los pilares espirituales más influyentes de la fe cristiana. Su vida demuestra que el amor de Dios tiene la capacidad de renovar lo que el mundo considera perdido, y de convertir una existencia sin rumbo en una misión llena de propósito celestial. Con el paso de los siglos, el rostro de Mateo ha sido retratado en innumerables obras de arte, como un símbolo de sabiduría, humildad y redención. A menudo se lo representa con un libro y una pluma, recordándonos su papel esencial como evangelista, como aquel que plasmó en palabras las enseñanzas que cambiarían el curso de la humanidad. En algunas pinturas medievales, un ángel aparece a su lado, inspirándolo y guiando su mano, evocando la visión de los seres vivientes descrita en Ezequiel y en el Apocalipsis. Ese rostro angélico representa la humanidad de Cristo, la conexión entre el cielo y la tierra, y la pureza del mensaje que Mateo se encargó de transmitir. En otras representaciones, aparecen monedas o instrumentos de cobro, símbolos del pasado del apóstol antes de conocer a Jesús. Estas imágenes no buscan recordar la culpa, sino mostrar el poder de la conversión, cómo Dios puede transformar incluso nuestras sombras en testimonios de luz. Una de las escenas más icónicas del arte es la vocación de San Mateo de Caravaggio, donde el momento en que Jesús lo llama se ilumina con un rayo de esperanza que atraviesa la penumbra del lugar. Es el instante exacto en que la mirada de Cristo transforma un corazón endurecido en un alma dispuesta a servir. Esta escena encierra una de las verdades más profundas de la fe: el amor de Dios no espera la perfección para actuar, es su misericordia la que nos hace nuevos. La gracia siempre da el primer paso. No es el hombre quien busca a Dios, sino Dios quien sale al encuentro del hombre, aun cuando éste se encuentre perdido en su rutina o en sus errores. El Evangelio de Mateo es la prueba viva de esa búsqueda divina. Su texto une el Antiguo y el Nuevo Testamento, revelando cómo cada promesa, cada profecía y cada palabra antigua apuntaban al cumplimiento perfecto en Jesús. El Evangelio de Mateo no solo relata los hechos, sino que ofrece un mapa espiritual para vivir conforme a los valores del reino. Nos enseña que el discipulado no es una teoría, sino una forma de vida basada en la justicia, la misericordia y la compasión. Al leer sus páginas, somos invitados a ver la historia de Cristo como un espejo donde se reflejan nuestras propias luchas, caídas y redenciones. La historia de Mateo nos recuerda que nadie está fuera del alcance del amor divino, que el pasado no define nuestro destino y que Dios puede usar incluso nuestras debilidades para cumplir sus planes. El llamado de Jesús, esas dos palabras que cambiaron el rumbo de su existencia, sígueme,
resuenan todavía hoy en el corazón de todo creyente. Mateo no pidió tiempo para pensarlo, no exigió garantías, simplemente se levantó y obedeció. Esa decisión instantánea es una lección eterna. Cuando reconocemos la voz del Maestro, no hay espacio para la duda. Su respuesta nos invita a revisar nuestras prioridades, a soltar aquello que nos ata y a caminar con fe hacia lo desconocido, confiando en que cada paso con Cristo nos acerca más a la plenitud. Cuando Mateo organizó aquel banquete para celebrar su encuentro con Jesús, no lo hizo solo como un gesto de gratitud, sino como un acto de misión. Invitó a sus antiguos colegas, a los considerados pecadores, y los reunió con el Salvador en la misma mesa. Ese momento simboliza el corazón del Evangelio, la inclusión, la reconciliación, la comunidad. Donde otros veían marginados, Jesús veía invitados al reino. Esa imagen nos enseña que la verdadera conversión no aísla, sino que nos impulsa a compartir con otros la alegría de haber sido encontrados por Dios. La figura de Mateo también nos habla del valor del testimonio. La fe cristiana no se basa en leyendas ni en especulaciones, sino en hechos concretos vividos por personas reales. Mateo fue testigo de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Su Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña a leer las Escrituras con una mirada que busca a Cristo en cada página, comprendiendo que el plan redentor de Dios se desarrolla como una historia viva, no como un conjunto de normas vacías. Su misión posterior, según las tradiciones, lo llevó a diferentes tierras, anunciando el Evangelio en culturas diversas. Mateo comprendió que el mensaje de Cristo debía adaptarse sin perder su esencia, hablar en el idioma del corazón de cada pueblo. Esa actitud misionera nos desafía hoy a comunicar la fe con creatividad, empatía y autenticidad, sabiendo que el poder del Evangelio no está en la forma, sino en su verdad eterna. Su entrega total, incluso hasta el sacrificio final, nos recuerda que seguir a Jesús implica estar dispuestos a ofrecerlo todo: tiempo, talentos, comodidad e incluso la propia vida. Pero el verdadero sacrificio no es una pérdida, sino una siembra. Cada acto de entrega germina en frutos eternos. Mateo comprendió que el tesoro más grande no está en las riquezas terrenales, sino en la eternidad compartida con Dios. En su legado, Mateo sigue siendo un faro para los creyentes de todos los tiempos. Su vida inspira, su evangelio guía y su testimonio nos desafía a responder con la misma determinación al llamado de Jesús. En su ejemplo encontramos una invitación a vivir con propósito, a servir con amor y a proclamar con valentía que el reino de Dios está cerca. Su historia, aunque enmarcada en un contexto antiguo, sigue hablando con fuerza al corazón moderno. Dios continúa llamándonos, no en truenos ni relámpagos, sino en medio de lo cotidiano, en el trabajo, en el hogar, en los silencios del alma. Mateo nos enseña que escuchar esa voz y responder con fe puede cambiar el rumbo de una vida entera. Y así, su historia no termina en las páginas del pasado. Continúa en cada persona que, como él, decide levantarse de su mesa, sea cual sea, y seguir los pasos del Maestro. Porque la gracia que transformó a Mateo sigue actuando hoy, invitando a todos a participar en la gran historia del amor de Dios que aún se escribe en el corazón humano. Y así, la historia de Mateo no se cierra con un punto final, sino con una invitación abierta. Su transformación sigue hablándonos hoy, recordándonos que la fe no es un refugio para los perfectos, sino una oportunidad para los que buscan empezar de nuevo. Cada uno de nosotros tiene una mesa de recaudación de la que levantarse, un pasado que puede ser redimido, un llamado que espera respuesta. La vida de Mateo nos enseña que el poder de Dios no se manifiesta solo en los milagros visibles, sino también en el cambio silencioso del corazón. Nos invita a creer que incluso lo que el mundo considera insignificante puede ser usado por el Creador para realizar cosas extraordinarias. Y ahora, querido oyente, si esta historia tocó tu alma y encendió en ti el deseo de caminar más cerca de Dios, te invito a no quedarte aquí. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza. Suscríbete para continuar descubriendo las vidas que el Señor transformó y acompáñanos en este viaje de fe y propósito. Que la gracia de Cristo te inspire, que la luz de Dios te guíe y que su Espíritu renueve tu corazón cada día. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las huellas de la fe que cambiaron la historia del mundo.